Hola, bienvenidos a esta primera lección. ¿Por qué nutrición moderna? Hoy vamos a entender el por qué este nuevo nombre a la nutrición, por qué este apellido que le estamos dando de nutrición moderna. Y es que tenemos que partir de los hechos, de las estadísticas, de la actualidad, de la realidad que hoy estamos viviendo. ¿Por qué en tan poco tiempo cambió la forma en que estamos muriendo? Porque a comienzos del siglo pasado, las principales causas de muerte eran enfermedades infecciosas, tuberculosis, cólera, que gracias a los antibióticos, gracias a los avances médicos, científicos, pudimos sobrellevar y pudimos superar. Hoy, en un lapso de tan solo 40, 50 años, esas principales causas de muerte son enfermedades modernas, enfermedades derivadas de cómo usamos nuestra energía, enfermedades que podemos prevenir, enfermedades que podemos alejar de nuestra vida si hacemos un análisis bastante exhaustivo de cuáles fueron esos caminos o cuáles fueron esas decisiones que tomaron o que tomamos hace unos años, cuáles fueron esas recomendaciones dietéticas que cambiaron el rumbo de la actualidad, de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces es replantearnos, es devolvernos unos años atrás y analizar, evaluar para poder prepararnos y para poder tener un futuro un poco más prometedor. Así que hoy vamos a ver un poco de historia, vamos a ver qué ha pasado, qué pasó durante estos últimos años, que cambiaron tantas condiciones, que hoy padezcamos de tantas condiciones médicas y que la mayoría realmente pueden ser prevenibles. A partir de 1960, cuando empezaron a cambiar las recomendaciones dietéticas en el mundo, y vamos a ver dos hechos muy particulares a nivel de historia más adelante, sumado a la aparición de la pirámide nutricional, que les dije que iba a ser la protagonista durante todo este curso, donde nos recomendaban una alta ingesta de carbohidratos, donde estos primeros pisos de esta base nutricional estaban compuestas por cereales, tubérculos, frutas, verduras, basada en carbohidratos. Todo esto nos llevó a una ingesta de una manera bastante elevada y esto aumentó de manera desproporcionada los niveles de obesidad y las enfermedades metabólicas que hoy estamos padeciendo, ¿sí? Sabemos que quien propuso esta pirámide fue el Departamento de Agricultura. Quien debió realmente proponerla fue el Departamento de Salud, un departamento que se haya puesto en la tarea de verificar cuál es ese impacto en ciertos alimentos, qué pasa si me excedo en cierta composición de alimentos, cuál es ese impacto que puede tener a nivel de salud, ¿sí? De acuerdo a ciertos intereses, nos volcaron a consumir ciertos alimentos con cierta frecuencia y eso nos ha llevado a lo que hoy realmente estamos viviendo, ¿sí? Recordemos entonces que los carbohidratos son moléculas de azúcar, son glucosa, unos con composiciones más altas que otros, pero son moléculas de azúcar. ¿Qué ha pasado con este exceso de azúcar en nuestra alimentación? ¿Sí? Derivado del consumo de tanto carbohidrato, de incluir carbohidrato en las 3 comidas, de incluir 2 a 3 porciones, de comer 5 o 6 veces al día, que este exceso de azúcar es el causante de 7 de cada 10 enfermedades modernas. Hoy en día el azúcar se vende de forma legal, pero sabemos que es mucho más adictiva que otras sustancias, como por ejemplo la cocaína. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos excedemos en el consumo de azúcar? Tenemos que activar ciertas vías para que nuestro cuerpo pueda lidiar con esos excesos. Es ahí donde aparece la insulina. La insulina va a ser protagonista hoy en esta lección, porque es la hormona que libera el páncreas como respuesta
a esta cantidad de glucosa en sangre a partir de los carbohidratos. Recordemos que no necesariamente deben ser dulces para que contengan glucosa. ¿Sí? Carbohidratos como el arroz tiene alto contenido de glucosa. Las frutas, a diferencia, son carbohidratos que tienen glucosa, también tienen fructosa y es esa fructosa la que les da el sabor dulce. Entonces es todo este exceso lo que nos ha llevado a padecer estas enfermedades modernas que ya vamos a ver en más detalle. Este exceso, sumado también a los hábitos modernos, como vivir encerrados en oficinas, bajo luces artificiales, alejados del sol, sacrificando horas de sueño por estar expuestos a dispositivos electrónicos, a veces por trabajo, otras veces por diversión. Estamos sacrificando algo tan importante que lo vamos a ver también y hace parte de una de las lecciones, que es la importancia del sueño. Sí, estas distracciones tecnológicas están realmente causando bastante daño a nuestra salud, porque no estamos sabiendo darles ese manejo, ¿sí? Poder parar y decir, ya es momento de descansar. No, estamos quedándonos 11, 12 de la noche conectados, ¿sí? A este tipo de luces que irradian estos dispositivos, y todo eso afecta a nivel hormonal bastante nuestro sueño, por ejemplo. ¿Sí? Estamos expuestos también a ingredientes químicos, artificiales, a todos estos alimentos ultraprocesados que vienen de la época moderna. Son alimentos industrializados, que empezaron a surgir a partir de 1950, 1960. Entonces realmente estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto donde han cambiado muchísimas cosas, no solo a nivel nutricional, no solo a nivel dietético, sino también a nivel de hábitos y a lo que nosotros estamos hoy en día expuestos, ¿sí? A nivel de ambiente. ¿Cuáles son entonces esas enfermedades derivadas de esto que les acabo de comentar? Hoy encontramos enfermedades modernas como enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que son derivadas de la obstrucción arterial. ¿Sí? Cuando hay deterioro a nivel arterial y se puede producir la acumulación de placa dentro de la arteria. Esto lo vamos a ver también más en detalle más adelante. La diabetes tipo 2, que no es más que la resistencia a la insulina. Esa sobreestimulación de esta hormona durante tanto tiempo, durante tantos años, durante tantas veces al día, hace que el cuerpo se vuelva simplemente resistente. Ya las células dicen no más. Entonces, todo este exceso nos ha llevado a padecer este tipo de enfermedades, y que son hoy en día, hacen parte de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad sigue en crecimiento y los pronósticos no son alentadores. Y a nivel de la infancia es aún más preocupante. Enfermedades autoinmunes que a comienzos del siglo pasado no existían. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, la ansiedad por este exceso de consumo de estimulantes, como es el caso del azúcar. Enfermedades inflamatorias crónicas a nivel intestinal, porque a nivel intestinal no solamente es el exceso de azúcar, sino también esos productos a los que hoy en día estamos expuestos, esos productos procesados. La hipertensión, que no es más que el daño arterial por el exceso de azúcar, por los aceites vegetales. El cáncer. En el caso del cáncer, sabemos que siendo la insulina una hormona anabólica, promueve su crecimiento, y también sabemos que hoy en día principalmente esas células cancerígenas se alimentan de glucosa. Entonces, son enfermedades que podemos modular, son enfermedades que podemos prevenir desde la alimentación. Revisemos algunas estadísticas.
En 1980 pasamos de 500 millones de personas con sobrepeso y obesidad a 2.600 millones en el 2022. Alrededor de 463 millones de adultos entre 20 y 79 años tienen diabetes tipo 2. Adultos entre 20 y 79 años. Es un rango bastante amplio y realmente arranca a muy temprana edad. Y hoy en día cada vez vemos cómo se acerca a edades más tempranas. ¿Sí? Esto representa el 9.3% de la población mundial en este grupo de edad. La hipertensión arterial afecta a más del 30% de la población adulta mundial. Esto es alrededor de 1.280 millones de personas entre los 30 y 79 años. Siendo la hipertensión el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y enfermedad renal crónica, incluyendo también la demencia. Más de 1.600 millones de personas tienen hígado graso. Más de 20% de la población mundial sufre de alguna enfermedad autoinmune. Hoy en día, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y es una enfermedad prevenible. El Alzheimer pasó a ser una de las 10 principales causas de muerte de la población. Sabemos hoy en día que el Alzheimer es la diabetes tipo 3. Exceso de azúcar llega a un punto en que ya las neuronas no responden. Entonces este exceso es el que está cobrando muchas muertes que hubiesen podido ser prevenibles desde el conocimiento y desde el cambio en la dieta. Alrededor de 1 de cada 5 personas se prevé va a desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida si no toma acción. Quiero que miremos acá el ranking de las principales causas de muerte a nivel mundial. Hoy en día vemos la cardiopatía isquémica, que es la obstrucción a nivel arterial, los accidentes cerebrovasculares. Encontramos acá también el cáncer, pulmón, bronquios, tráquea, el Alzheimer, la diabetes, enfermedades renales. Estas causas de muerte, la forma en que está muriendo hoy en día, en que estamos muriendo, cambió en un periodo muy corto de tiempo. Porque ¿qué son 50 años de los miles y miles de años que llevamos como especie? Es muy poco para pensar que esto pueda pasar. Entonces, algo ocurrió, algo pasó durante estos últimos años que nos ha llevado a tener estos resultados. Y ahí es donde entra esta nueva nutrición, a revisar y analizar muy en detalle qué pasó, qué fue lo que nos hizo cambiar este ranking de estas principales causas de muerte, por qué llegamos a esto. ¿Dónde están esos errores? Miren, por ejemplo, cómo nos veíamos en 1930, 1950. El ser humano se veía sano, saludable, vital. ¿Cómo nos vemos ahora? Algo pasó, algo ocurrió. Y todo viene desde la alimentación. Porque estamos priorizando esos carbohidratos llenos de glucosa que hacen que ciertas hormonas se sobreestimulen y eso se va generando un efecto en cadena. Porque estas personas que vemos hoy en día no se ven sanas. Detrás del sobrepeso, detrás de la obesidad,
Hay muchas condiciones y no es solamente una, son diferentes condiciones de salud y está cobrando muchas vidas porque ya la expectativa de vida cada vez se va reduciendo. Y no solo la expectativa, sino es la calidad de vida con la que estamos llegando a la edad adulta. Entonces, ¿qué pasó? Número uno, el exceso de carbohidratos. Esa recomendación de esa pirámide nutricional claramente con el exceso de glucosa, que es un exceso en energía, porque sabemos que la glucosa es la que nos aporta la energía, ese exceso de energía, al cuerpo no poder almacenarlo de una manera óptima, lo conviertes en grasa. Entonces nos volvemos almacenadores de grasa corporal por ese exceso de carbohidratos. Número 2, pasamos de consumir alimentos reales, carnes, huevos, pescados, vegetales, grasas y proteínas de origen animal que realmente sacian y nutren, pasamos al consumo de productos ultraprocesados, porque son este tipo de alimentos los que tenemos disponibles en supermercados, en actividades sociales, por practicidad, optamos por llevarlos a casa. Entonces realmente sí hubo un cambio en la forma en que nos alimentamos, en la priorización de esos alimentos. Pasamos de consumir alimentos de temporada. Sabemos que las frutas no se dan permanentemente durante todo el año, a no ser que haya algún tipo de modificación genética. Anteriormente, el consumo de frutas no era permanente. Sabemos que una cosecha de mangos puede durar 10, 11, 12 meses y esperábamos hasta que hubiera cosecha para tener acceso a ese tipo de alimento o a esa fruta en especial. Hoy en día en los supermercados encontramos todo el año, durante todo el año las mismas frutas, tenemos acceso ilimitado a este tipo de alimentos. ¿Sí? Entonces pasamos de consumir alimentos de temporada, de cultivos un poco más sanos, más naturales, pasamos a volcarnos a consumir todos estos productos que están presentes en las góndolas de los supermercados, que claramente están llenos de ingredientes artificiales, conservantes simplemente para poder estar ahí semanas, días y no se dañen estos alimentos que realmente no deberíamos llamarlos alimentos, sino productos comestibles. Sí, son aptos para el consumo humano, pero ¿qué tanto daño nos está haciendo? ¿Qué tanta inflamación pueden causar este tipo de alimentos que vienen en una caja, que vienen en un frasco de vidrio, que vienen en un empaque plástico, sin perder sus propiedades? Sabemos que todos estos productos ultraprocesados, en todos estos procesos industrializados, pues pierden gran parte nutricional, sin contar con los conservantes, sin contar con los colorantes artificiales, con los saborizantes artificiales, y todo eso nos causa mucho daño. Y no solamente hablo de estas enfermedades crónicas que son las principales causas de muerte. Hoy en día los niños están expuestos a problemas, por ejemplo, el asma, alergias, enfermedades recurrentes, no salen de una gripa, a la semana entran a otra, porque todos estos tipos de alimentos producen en ellos inflamaciones, alergias. Entonces, realmente esto tiene un impacto bastante importante en la salud. Miremos acá en esta gráfica, por ejemplo, la prevalencia de la obesidad en Estados Unidos desde 1960
entre los adultos de 27 y 74 años. El crecimiento ha sido bastante exponencial y no es nada alentador la proyección al 2030. El crecimiento sigue. Entonces debemos tomar acción en este momento. Debemos replantear muchas cosas que hemos aprendido sobre nutrición y replantear realmente qué cambios debemos hacer, cómo los vamos a hacer y de qué manera podemos nosotros prevenir estas condiciones. ¿Sí? Sabemos entonces que ese exceso de azúcar que producen todos estos alimentos, porque los ultraprocesados también contienen altas cantidades de azúcar, ha hecho que ese hiperinsulinismo, o sea, que esta insulina haya tenido que actuar porque es la que permite, ¿sí?, que este azúcar penetre las células para ser utilizado como fuente de energía. Pero cuando yo la sobreestimulo, llega un punto en que el cuerpo ya no reacciona a esta hormona, que ya no reacciona a la insulina. ¿Sí? Y es la insulina la que tiene un rol metabólico y factor de crecimiento, por eso es la encargada también de convertir ese exceso de azúcar en grasa, porque el cuerpo no puede almacenar la glucosa como glucosa, la debe convertir en grasa para poderla almacenar. ¿Sí? Entonces es un factor de crecimiento, tiene un rol de factor de crecimiento y eso hace que a nivel tumoral pues ejerza también una función de crecimiento tumoral, de grasa como ya lo mencioné, y toda esta sobreestimulación, todo este hiperinsulinismo pues nos va a llevar a la resistencia a la insulina. ¿Sí? La diabetes realmente tiene muchísimas consecuencias, no solamente es cómo el cuerpo lidia con la glucosa. La diabetes a nivel de vasos sanguíneos es mucho daño lo que realmente provoca. Y las consecuencias de la diabetes no son nada alentadoras. Quiero que miremos acá, por ejemplo, el comportamiento de la insulina cuando nos excedemos en glucosa. En esta gráfica vemos que cada vez que ingerimos alimentos altos en carbohidratos, nuestro páncreas debe secretar esa insulina para ayudar a bajar ese pico de glucosa en sangre. Miremos, por ejemplo, acá muy tenue se ve cómo deberían ser esos subidas y esas bajadas del azúcar durante el día, un poco más balanceados, no estos picos tan altos. En el caso, por ejemplo, de un desayuno con cereales, jugo de fruta, pancakes, fresas, avena, ¿sí? Cuando priorizamos estos alimentos desde el desayuno, tiene que empezar la insulina a cumplir su función, tratar de bajar ese pico de glucosa en sangre, porque es que el azúcar es tóxico para nuestro cuerpo y tiene que bajarlo inmediatamente a las 2 horas es cuando ese pico está en su mayor proporción. Son más o menos el tiempo en que se demora el cuerpo en digerir los alimentos y entra ya ese azúcar desde el intestino a sangre. Ahí es cuando la insulina debe jugar ese rol para volver a bajar ese azúcar en sangre. Pero así como sube abruptamente, ese azúcar baja abruptamente y se genera ese crash de glucosa, al que le llamamos ansiedad. ¿Por qué? Porque esa glucosa nos está dando una energía de corta duración. A las 2 horas, como también hay una bajada, en ese momento sentimos hambre, en ese momento queremos consumir más glucosa, entonces el cuerpo pide carbohidratos. Y esto se vuelve un comportamiento permanente durante todo el día, cada vez que consumo y cada vez que yo priorizo carbohidratos. ¿Sí? Y son estos picos de glucosa y este exceso de azúcar los que nos hace almacenar más grasa porque no la usamos suficiente como energía, porque ya nuestro cuerpo no tiene dónde almacenar tanto azúcar
y empezamos a subir de peso y empezamos a padecer estas enfermedades derivadas del exceso de azúcar, del exceso de insulina que debe producir nuestro cuerpo. ¿Sí? Son estos crashes, estas subidas, estos picos y estos crashes los que nos tienen enfermos. Y eso es lo que tenemos que empezar a compensar y lo que tenemos que empezar a normalizar. Está bien que el azúcar en sangre suba, pero a niveles normales, a niveles que nuestro cuerpo puede tolerar. ¿Sí? Desafortunadamente, este comportamiento ha sido tapado durante décadas por industrias que claramente no quieren que sepas que este comportamiento te hace mantener con más hambre, que este comportamiento y estos picos de glucosa te dan más ansiedad, te producen hipoglucemias reactivas, que no es más que este pico me genera este bajón de azúcar y creemos que tenemos que comer más azúcar, pero es derivado de ese comportamiento que yo le di a mi azúcar en sangre. ¿Sí? Entonces, hay industrias que no quieren que sepas que esto pasa en tu cuerpo, porque esto te hace tener esa adicción por los carbohidratos, esto te hace comer más, esto te hace enfermar más. Entonces, también hay otras industrias interesadas en que tú sufras de ciertas condiciones para depender de ciertos medicamentos y se vuelvan enfermedades crónicas en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo curioso aquí de todo esto? Y que todo esto ha venido pasando mientras la nutrición de los últimos 50 años se ha basado en alimentos, y lo pongo entre comillas, sin azúcar y sin grasa. Porque vamos a ver ahora en qué momento nos llevaron a satanizar esa grasa de origen animal. Nos dijeron que esa era la grasa que nos estaba causando los problemas cardiovasculares y nos volcamos a comer más carbohidratos, nos volcamos a comer productos light, bajos en grasa, sin darnos cuenta que esos productos, para poder estar bajos en grasa, pues había que subir la proporción de azúcar para que no pierdan sus propiedades, su textura, su cremosidad. Entonces, nos tiramos a volcar, nos volcamos a consumir productos más bajos en grasa porque tenían menos calorías y hoy en día la obesidad, el sobrepeso va en crecimiento. Entonces, no hay relación. Y eso es lo que vamos a revisar en detalle. Entonces, estamos consumiendo 30% menos grasa que hace 40 años y estamos 53% más enfermos y con tasas demasiado elevadas de sobrepeso y obesidad. Entonces, somos acumuladores de grasa, no por comer grasa. Y me refiero a la grasa de origen animal, a esa grasa buena, a la grasa saludable. Es por comer glucosa, por comer azúcar, por ese exceso de azúcar. ¿Sí? Todo lo que son azúcares y carbohidratos. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Qué estamos viviendo en este momento? Estamos llegando a nuestros 40, a nuestros 70 años enfermos. Y es que desde los 30 empezamos a normalizar muchísimas condiciones solamente por llegar a esa edad. Entonces llego a los 30 con gastritis, llego a los 30 con migrañas, llego a los 30 con ciertas condiciones que normalizo porque pues no, ya llegué a los 30, un metabolismo lento, estoy subiendo de peso porque es que ya mi metabolismo no es el mismo. Y a todo le buscamos excusas, cuando la realidad es que no deberíamos llegar enfermos, ni siquiera a los 70 ni a los 80 años. Deberíamos llegar vitales. Deberíamos tratar de prevenir todas estas condiciones. ¿Qué pasa cuando escuchamos a nuestros adultos decir, no, es que la vejez es muy dura? Claramente es muy dura cuando llegas con tantos padecimientos de salud. Cuando se te vuelve esta edad adulta
es simplemente en lidiar una enfermedad, en cargar no solo con una, sino con varias enfermedades. ¿Sí? Y nosotros muchas veces buscamos excusas para no dejar ciertos hábitos alimenticios, para dejar ciertas cosas que nos gustan diciendo, pero es que nuestros abuelos o mi abuelo llegó a los 90 años y comía arepa todos los días. No, y mi abuelo después de almuerzo se comía su postrecito sagrado. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la infancia de ese abuelo? ¿A qué alimentos estaban expuestos nuestros abuelos hasta su adolescencia, hasta sus 25, 30 años? Alimentos ultraprocesados no existían en ese momento. Ellos estaban expuestos a alimentos reales. Carne, huevos, pescados, carbohidratos, sí, vegetales que se cultivaban en su zona, en su pueblo, que ellos mismos cultivaban. Entonces nuestros abuelos ganaron años de vida. Nuestros abuelos ganaron 20 y 30 años, que a los 35 empezaron a consumir aceites vegetales, carbohidratos en exceso, la arepita ya ultraprocesada y no hecha de una manera artesanal, los yogures, ya la leche ultraprocesada. Ya ganaron años en salud, pues ya pudieron derrochar sus últimos años de vida. ¿Llegaron a los 95? Sí, pero la mayoría ¿en qué condiciones? ¿Completamente lúcidos? Seguramente no todos. ¿Con capacidad de movilidad autónoma? Seguramente no. Llegaron bastante deteriorados a los 90, pero llegaron. ¿Sí? ¿Qué pasa con los niños hoy en día? A los 6 meses, cuando empiezan su alimentación complementaria, ya están expuestos a la compotica, al cereal, a estas leches de fórmula, que yo quiero invitarlos a que revisen los ingredientes, por favor, de las leches de fórmula. Son aceites vegetales, uno de los componentes. Los invito a que revisemos esas leches de fórmula y empecemos a entender cada uno de los ingredientes que le aporta a estos niños desde los 6 meses o antes. Desde los 6 meses les estamos priorizando carbohidratos y es frutica, la compotica por la mañana, media mañana, después de almuerzo, cereales, el yogur, el quesito, todo ultraprocesado. Nuestros niños de hoy en día no están ganando años, los están perdiendo. ¿Cómo van a llegar a sus 20 o a sus 30 años? La situación es bastante delicada si no tomamos acción. ¿Cuál va a ser esa expectativa de vida de nuestros hijos? O esa calidad de vida. Y tristemente, si esto sigue así, vamos a ser la primera generación que vamos a ver morir a nuestros hijos, porque van a llegar a sus 30 diabéticos, porque van a tener infartos, hipertensión desde temprana edad. Entonces es bastante delicada la situación y estamos en una carrera contra el tiempo si no hacemos algo. No solamente son los alimentos, son las bebidas, es la calidad del agua, es el ambiente donde nuestros hijos están creciendo, están estudiando, encerrados, cada vez más lejos del sol, cada vez más lejos de la naturaleza, cada vez más expuestos a dispositivos electrónicos. Nuestros abuelos no tenían un celular en la mano todo el tiempo. No trabajaban en oficinas al frente de un computador 8 o 10 horas. Entonces, revisemos desde esta perspectiva por qué llegaron ellos comiendo de todo, seguramente los alimentos modernos sí, pero ganaron años y bastantes. Nuestros hijos no. Entonces es importante cada alimento que le ofrezco a mi hijo saber si le está dando años o se los está quitando.
¿Cuál es esa calidad de vida que yo quiero que mi hijo tenga en un futuro? Quiero entonces que revisemos un poco de historia. En 1960, Ansel Keys, fisiólogo estadounidense conocido por su contribución al estudio del efecto de la dieta sobre las enfermedades cardiovasculares, concluyó que era el colesterol y la grasa saturada, recordemos que la grasa saturada es una grasa principalmente de origen animal, eran los causantes de los infartos que se empezaron a manifestar en esa época. ¿Sí? En su momento, Ansel Keys fue apoyado, fue aplaudido, fue portada de revistas y se empezó a promover así ese miedo a las grasas saturadas. Él hizo ese estudio famoso de los 7 países, ¿sí? Donde él investigó muy detalladamente el tipo de alimentación que estos países estaban teniendo versus esos nuevos infartos o esos casos de infarto que se estaban presentando en su momento. Resulta que realmente ese estudio fueron 20 países, no fueron solo 7, pero el resto de países, esos 13 países restantes que él omitió, pues simplemente no concordaban con su teoría, entonces decidió omitirlos. Y este fue uno de los peores errores que ocurrieron en esta época. En 1960 empezó este miedo infundado hacia las grasas saturadas. Y ahí empezó realmente esta catástrofe que hoy podemos decir. La gente empezó a alejarse de ese tipo de alimentos reales, de alimentos de origen animal, de esa grasa tan saludable y tan sana que durante este curso vamos en profundidad a revisarlo. Ese miedo se ha mantenido durante todo este tiempo. Hoy en día vemos cómo las personas en las carnicerías piden que le quiten toda la grasa a la carne, compran cortes magros, ¿sí? Evitan las carnes grasosas, evitan la tocineta, precisamente por ese miedo infundado a este tipo de grasas saturadas. ¿Qué pasó en 1970? John Yudkin, que es un fisiólogo nutricionista no estadounidense sino Inglaterra, fue el primero que sospechó que los problemas cardíacos eran derivados, pero del excesivo consumo de azúcar. ¿Qué pasó con la industria en su momento? Los gobiernos, la comunidad científica, lo ridiculizaron y lo silenciaron. Claramente, no les convenía que esto saliera a la luz, porque se habían dado cuenta la industria que este tipo de producción, este tipo de consumo de alimentos era altamente rentable y era un negocio millonario. No solamente para la industria de alimentos, sino también para la farmacéutica, que le interesa claramente que las enfermedades se vuelvan crónicas y que no se solucionen de raíz y que sean prevenibles sobre todo. Entonces nos infundaron ese miedo hacia las grasas de origen animal, alimentos de toda la vida, de siglos. Empezamos a tener miedo al huevo, entonces ya dejamos de consumir inclusive las yemas, que eran las que más alto contenido de colesterol tienen. Nos comíamos 2 huevitos, una yema, 3 claras, una yema. Dejamos de consumir la leche, dejamos de consumir la mantequilla, satanizamos los productos lácteos, las carnes. ¿Qué pasó entonces en ese momento? La industria vio una oportunidad y dijo, ok, si las grasas saturadas son las que están causando enfermedad, pues vendamos aceites vegetales. Produzcamos aceites vegetales. Los aceites de maíz, los que vienen de granos y semillas. Y ese ha sido también otro de los errores gravísimos en la historia.
y que no estoy hablando de historia, estoy hablando de años, de unos 50, 70 años atrás. ¿Qué pasa con estos aceites vegetales? A pesar de ser de origen vegetal, para poder extraer estos aceites desde un grano o una semilla, pues tienen que pasar y ser sometidos a procesos de cocción a altas temperaturas. Deben adicionarles solventes como por ejemplo el hexano, que es producto del petróleo. Tienen que pasar por procesos de refinación, de desodorización. Les deben adicionar químicos para quitarles ciertos olores y sabores. No contentos con esto, hay que adicionarle conservantes como el TBHQ y el BHA, que permiten que ese aceite pueda permanecer y que dure en el tiempo. Ya sabemos que estos conservantes son altamente cancerígenos y los invito a que revisemos estos dos ingredientes en los alimentos que le ofrecemos a nuestros hijos. Están presentes usualmente en los paquetes de maní, en los paquetes de frutos secos. Son elaborados a partir de semillas y granos, pero al ser unas grasas poliinsaturadas son tipo omega 6, que sabemos hoy en día que su exceso es altamente inflamatorio. No solo a nivel intestinal, no solo entran moléculas oxidadas ya por este proceso de elaboración, son altamente inflamatorios a nivel arterial. Son los causantes del daño arterial que promueven la acumulación de placa dentro de las arterias. Son los causantes, junto con el elevado consumo de azúcar, de la hipertensión arterial. ¿Sí? Son aceites que no se extraen por prensado en frío, como por ejemplo el aceite de aguacate, el aceite de oliva, que son procesos mecánicos, pero simplemente por extracción en frío. No tienen que pasar por estos procesos tan industrializados. Aparte de este proceso de elaboración, también son altamente inestables a altas temperaturas. Entonces no se recomiendan para altas temperaturas y son los que usamos para fritar, son los que usan los restaurantes, los restaurantes de comida rápida para fritar las papas, para fritar, y no solamente eso, los reutilizan durante todo el día o a veces hasta días. Y ahí es donde está el problema. Sus aditivos son bastante tóxicos, ¿sí? De estos aceites vegetales se producen estas margarinas y esas grasas trans que encontramos también en los alimentos ultraprocesados, como por ejemplo las tortas, las donas, las galletas. Todos estos alimentos usualmente son elaborados desde esa manteca, pero de origen vegetal, que debe ser hidrogenada para que pase a su forma sólida. ¿Sí? Las encontramos, por ejemplo, estas grasas trans en esas palomitas de maíz que se usan en los microondas, en la pizza congelada también, en todos los congelados. Entonces, mucho cuidado en la selección de esos productos que llevamos a casa. Muy pocas personas se toman de pronto el tiempo de revisar cada uno de esos ingredientes que tienen los alimentos que yo voy a poner en el carrito de compras del supermercado. ¿O qué le estoy dando a mi hijo? Simplemente lo llevo porque tiene un empaque muy bonito, unos colores muy llamativos, porque por ahí vi vitamina A. Ah, esto tiene vitaminas. ¿Qué tipo de vitaminas? ¿Vitaminas sintéticas? ¿Pero qué otras cosas le estoy dando? Revisar los ingredientes hace parte de nuestra responsabilidad. Empezar a identificar y muchas veces nos confunden y nos confunden con otros nombres. Al azúcar hay 20 maneras de llamarlo. Entonces, cuando no vemos azúcar, decimos, ay, este no tiene azúcar, este lo puedo llevar. Entonces, es empezar a identificar cuáles son esos enemigos realmente. Cuáles son esos enemigos que realmente pueden causar mucho daño en la salud de mi hijo, ¿sí? Y no solamente con todo lo que les he contado de la elaboración de estos aceites vegetales, tengamos en cuenta que hoy en día provienen de cultivos genéticamente modificados.
porque no hay soya, no hay maíz, no hay canola. Los invito a que revisen la historia del aceite de canola que no esté modificado genéticamente. Entonces, realmente estos aceites vegetales, en este momento, esta nutrición moderna nos está diciendo que es el segundo enemigo para nuestra salud. Primero el azúcar, segundo estos aceites vegetales. ¿Qué pasó entonces? La industria también en su momento empezó a producir estos alimentos, estos productos, perdón, comestibles. Dejamos de consumir esos alimentos reales. ¿Qué pasa entonces con estos alimentos? Contienen aceites vegetales, altos en azúcares, vienen de harinas refinadas, altos en gluten, ingredientes artificiales, conservantes, saborizantes. Porque la galleta con sabor a mantequilla no es mantequilla natural. Es un sabor artificial a mantequilla, los sabores artificiales a queso, como en el caso de los chips que vienen en paquetes. Estos realmente sí son nuestros enemigos, no alimentos de toda la vida. Porque estos alimentos, estos productos, esta comida ultraprocesada, ¿sí? Es mucho más adictiva porque contienen azúcar y harinas. Nosotros no podemos abrir un paquete de papas y comernos solo dos porque queremos terminarnos todo el paquete completo. Nos pasa lo mismo con las palomitas de maíz o crispetas. Nos pasa lo mismo con los dulces. No podemos con uno, tenemos que terminarlo y resulta que a la media hora tenemos otra vez hambre. Y entonces la industria se dio cuenta que es un negocio redondo. ¿A costa de qué? De nuestra salud. No importa qué. Entonces, son productos que nos hacen más adictivos, no nos sacian, sin valor nutricional. Entonces, revisemos realmente qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos llevando a casa y qué alimentos nuestros hijos están expuestos. Vemos aquí, por ejemplo, en estas gráficas la evolución de la tasa de obesidad, tanto en hombres como en mujeres, de 1985 a 2016. Muy corto tiempo. Y miren que en algunos países, esto es Latinoamérica, se duplica o hasta se triplica, derivado de todo lo que les he venido contando. ¿Cuál es la proyección del aumento de la obesidad? Devastadorcísimo, cero alentador. Y lo que más preocupa es que la prevalencia del sobrepeso y obesidad entre niños de 5 a 19 años ha aumentado drásticamente, pasando de un 8% en 1990 a un 20% en el 2002. Entonces se prevé que para el 2030 haya alrededor de 254 millones de niños con obesidad. Reitero que no es el tema solamente de obesidad por la parte estética, detrás de la obesidad vienen todas estas enfermedades que hemos mencionado. ¿Qué pasó entonces 60 años después? ¿Qué estamos en este momento evidenciando? ¿Por qué este nuevo enfoque a la nutrición? Sabemos hoy que las grasas de origen animal no fueron las culpables y no son las culpables de la enfermedad cardiovascular. Y que en su momento John Yudkin tenía razón. Desafortunadamente, este grave error ha causado la mayor cantidad de muertes que se han venido dando en la historia reciente de la humanidad, siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte en el mundo en este momento. Enfoquémonos entonces en esta enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esas causas que ya he mencionado algunas? Es el excesivo consumo de carbohidratos y fructosa.
Yo no quiero que piensen que estamos entonces ahora satanizando los carbohidratos. No, no se trata de eso. Se trata de que las recomendaciones en su momento fueron priorizar esos carbohidratos. El exceso, la alta frecuencia, el no saberlos incluir estratégicamente, son los que nos han llevado a la enfermedad. No estamos culpando en sí a un alimento como tal. Ha sido el exceso. Los carbohidratos deben ser parte de nuestra alimentación. Claramente tenemos carbohidratos naturales. Claro, hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlos. Unos nos gustan, otros nos sientan bien, otros no tan bien. Y ahí es donde está la diferencia. Saberlo seleccionar, en qué momento, con qué frecuencia. Ahí está la clave. El consumo elevado de esos aceites vegetales industrializados, que son altamente inflamatorios, son la causa número 2 de esta enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Sabemos que el azúcar no es solamente tóxico, que nuestro cuerpo no puede lidiar con su exceso, sino que también es altamente inflamatorio, es el que ayuda a que nuestras arterias se empiecen a endurecer. Ahí es donde empieza la hipertensión. El azúcar hace que nuestras arterias se endurezcan. Los aceites hacen que nuestras arterias interiormente, en esa capa que tienen, se empiecen a ver grietas, poros, se empiecen a fracturar y se empieza a acumular esa placa, ese colesterol que debería estar en un ambiente de una arteria sana, cumpliendo sus funciones. Veremos cuáles son esas funciones importantes del colesterol. Entonces no es el colesterol, es el culpable. El culpable realmente es el ambiente que yo le proveo a ese colesterol. ¿Cómo son esas arterias que yo tengo? ¿Qué arterias he construido? ¿Arterias sanas? ¿O tengo arterias rígidas, inflamadas, que hacen que ese colesterol realmente se pueda empezar a acumular con otras sustancias? Y si tengo un elevado consumo de azúcar, pues ese elevado consumo de azúcar, esas moléculas de azúcar se me van a empezar a adherir a ese colesterol. Entonces se va a formar la placa. Si yo tengo un colesterol en una composición óptima, cumpliendo sus funciones, en un ambiente sano, con un controlado consumo de azúcar, no voy a estar propenso a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Voy a mantener al margen a todas estas enfermedades, a la diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Que ayuda entonces también a que mis arterias no estén sanas. Los productos ultraprocesados, la resistencia a la insulina, la hipertensión, claramente el tabaquismo y el alcohol, la falta de actividad física, el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Entonces, empecemos a tener en cuenta que no es la cantidad de colesterol que yo tengo en sangre, ¿sí? Es la calidad de ese colesterol y el ambiente donde él está. Él debe estar en sangre, pero cumpliendo sus funciones, ¿sí? Y que esa composición de ese colesterol sea óptimo. Recordemos que el colesterol se compone de triglicéridos, HDL, LDL, eso lo miraremos en más detalle, pero si yo tengo una composición óptima de ese colesterol, él cumple unas funciones espectaculares dentro de mi organismo y no es el colesterol el enemigo. El colesterol, por ejemplo, es fundamental porque hace parte de las membranas celulares. Todas nuestras células tienen colesterol. Es necesario para la síntesis de vitamina D, siendo esta una vitamina imprescindible para la absorción de calcio. Es precursor el colesterol de todas las hormonas esteroideas, hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas,
y de las hormonas corticosteroides como el cortisol, por ejemplo. Los ácidos biliares se sintetizan a partir de colesterol, ayudan al organismo a digerir las grasas. Es un nutriente y formador del cerebro. Gran porcentaje de nuestro cerebro es colesterol. Y nos quitaron las grasas saludables, satanizaron el colesterol y hoy en día las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, ya están en el ranking de las 10 primeras causas de muerte. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Entonces el colesterol es vital para el funcionamiento de las células cerebrales, ya que permite la comunicación entre ellas y la transmisión de señales eléctricas. Hay estudios de NHANES que asocia los altos niveles de colesterol a la longevidad. Estudios a personas longevas que pasaron el centenario de más de 100 años con niveles de colesterol elevados, muy por encima de las recomendaciones que hoy tenemos. Vuelvo y reitero, un colesterol en óptimas condiciones. Entonces, ya para sintetizar, ¿por qué nutrición moderna? Bueno, es poner freno a ese camino incorrecto en el que veníamos, es volver a encaminarnos en el correcto, es simplemente un nuevo enfoque. Es un nuevo enfoque producto de ese análisis que hemos hecho de la realidad, de los hechos, de los acontecimientos, de por qué cambió la forma en que estamos muriendo, ¿sí? En los pronósticos, que no son muy alentadores si esto continúa igual, si no tomamos acción, ¿sí? Esta nutrición surge a partir de todas estas enfermedades modernas que no existían a comienzos del siglo pasado y que sabemos que en su mayoría son prevenibles, ¿sí? Entonces, debemos ser capaces de reaprender, de romper muchos paradigmas, de alejarnos del miedo a ciertos alimentos que vamos a comprender durante este curso, que realmente son muy beneficiosos para nuestra salud, es darle nuevamente la oportunidad a esos alimentos que en algún momento retiramos pensando por desconocimiento que eran dañinos para nuestra salud, ¿sí? Entonces, la nutrición moderna no es más que mirar el pasado, aprender de él, de los errores que cometimos, para garantizar el futuro, para que nuestros niños realmente tengan un futuro con una salud, con un bienestar, con una calidad de vida que les permita llegar a edades adultas tratando de alejarse lo que más puedan de la enfermedad. ¿Sí? Entonces no es más que mirar el pasado, revisar esos errores y revisar qué comíamos en la antigüedad, qué nos permitió llegar y evolucionar como especie. ¿Sí? Y lo más importante, aceptar esos errores que cometimos y empezar a tomar acción lo más pronto posible. Porque somos productos de la evolución, de los avances, de los cambios, pero hemos comido ciertos alimentos durante decenas de miles de años. Y somos cazadores, venimos de ser cazadores. Eso nos tiene que dar una luz. Entonces la nutrición moderna no es más que volver a nuestro antepasado, volver a tomar esas prácticas, esos alimentos reales, esos alimentos realmente que nos permitieron evolucionar. ¿Sí? Porque es que no, esta parte de la humanidad, estos años, estos últimos años, no son realmente nada comparado con los miles y miles de años que llevamos como especie y que han permitido que nuestros genes se hayan forjado, que nos han permitido llegar hasta hoy. Entonces, cierro ya esta primera lección con esta frase, y es: ser capaces de cambiar nuestra dieta y tomar las mejores decisiones cada día desde el conocimiento es la clave que nos va a permitir
recuperar la salud y protegerla de nuestra familia. Recuerda, cada vez que comes haces un intercambio. ¿Recibes vida o la entregas? Y no solamente en cantidad de años, sino en calidad de vida. Así que te dejo esta invitación a empezar a cuestionarnos un poco cuáles son esas decisiones que estamos tomando en nuestro día a día, ser un poco más cautelosos, a revisar muy bien esos ingredientes de esos alimentos que estamos llevando a casa. Y ahí vamos a empezar a hacer esos cambios tan importantes que nos van a permitir garantizar bienestar y salud. Así que nos vemos en una próxima lección.